Bien, porque mañana se va a presentar el presupuesto 2021, la llamada ley de leyes, finalmente en diputados. Tenemos algunos datos para ir compartiendo con ustedes con respecto a esto, que tienen que ver con cuáles son las previsiones, ¿no?, para el año 2021. Una inflación del 29%, esto es lo que prevé el presupuesto que se presentará mañana. El dólar a 101 pesos. Un déficit fiscal de 4,5% y un crecimiento de la economía de un 5,5%. Además, el 60% se va a destinar a gastos sociales. El 60% del presupuesto 2021 sería destinado a gastos sociales. Más allá de que aclararon ya que no va a estar ni el IFE ni el ATP a partir del año que viene. Esto se tiene en cuenta también en el presupuesto 2021. Vamos a ahondar en cada uno de estos temas con Damián Dipache, analista económico. Dami, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas tardes, un placer. Bien, muy bien, Dami. Bueno, ahí estábamos viendo algunos números del presupuesto. Vamos a empezar con la inflación. Hablan de una inflación del 29%. Esto sería una inflación de 2 puntos por mes. Sí, a ver, siempre cuando se habla de este tipo de presupuestos es muy difícil proyectar las variables macroeconómicas. Recordemos que llega este presupuesto en un contexto donde se había aplazado, ¿por qué? Por la negociación de la deuda. Pero detrás de la negociación de la deuda se dice una economía en pandemia, por lo cual las variables no son tan constantes. Sí. Y hay que ver cuál es el mecanismo de financiamiento que va a tener el Tesoro para financiar el déficit. Bajar el déficit al 4,7%, un déficit que va a cerrar entre el 7,6 y 8%, no va a ser tan sencillo, porque ahí tenés mucho gasto inflexible. Bueno, vos mismo lo decías, el presupuesto dice que el 60% va a ir a gasto social. Sí. Y hay un punto más en el presupuesto que siempre nos preocupa a los argentinos, es un crecimiento de la presión tributaria respecto al Producto Bruto Interno, que pasaría del 24% al 24,8% del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea que algún impuesto que no estamos viendo y seguramente nos enteraremos, va a absorber parte de este déficit fiscal. ¿Eso puede ser el impuesto a la riqueza? Digo, lo hablábamos la vez pasada, Dami, vos nos decías claramente, impuesto que se pone en la Argentina, históricamente, por más que se diga que por única vez, queda. Eso es otro de los puntos que se van a tratar mañana, ¿no? El impuesto a la ley de impuesto a la riqueza. Sí, sin ninguna duda, el impuesto a la riqueza seguramente está incorporado en el presupuesto como aprobado o contemplado dentro de lo que es la recaudación. Recordemos que un impuesto que avanzó este año, no lo consideramos, pero hay que tener en cuenta, uno de los que más avanzó fue el impuesto al país. O sea, todos los ahorristas que compran el dólar para atesoramiento pagan un 30%. Eso también ha sido parte de la recaudación del Estado y seguramente por ahí... ¿Recauda mucho el impuesto país, Dami? No recauda mucho para lo que siguen siendo los más importantes: impuesto a las ganancias, IVA, y impuesto al valor agregado, impuesto al cheque. Siguen siendo los 3 impuestos más importantes. Pero bueno, es un impuesto más que se ha sumado, que antes no lo teníamos contemplado. Cierto. Y que para el Estado le implica que cada vez que los argentinos quieran ahorrar, tenga recaudación por esa vía. Pero digo, este presupuesto se da en el marco de también el planteo de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que Martín Guzmán plantea que va a ser progresiva, y yo siempre digo, ¿qué va a pasar con el falso progresivo? Con aquellos que pagan mucho impuesto de acuerdo a su pequeña capacidad tributaria. Y ahí hay un punto que tenemos que ver respecto al presupuesto, que es la inversión. La inversión este año va a caer 25%. ¿Sabes cuánto dice el presupuesto que va a crecer la inversión el año que viene? 17%. ¿Cuánto, perdón, Dami? 18,7%. Claro. Digo, es un crecimiento muy importante. Estaríamos hablando de que inversores, tanto locales como extranjeros, estarían viendo en Argentina una situación de cambio importante. Por eso digo, para mí... ¿Y qué estarían viendo, Dami? Digo, porque por un lado hablamos de eso, pero por el otro hablamos, bueno, las telecomunicaciones son un servicio esencial, se están dando mensajes absolutamente ambiguos, o sea, es muy difícil que alguien quiera venir a invertir. O por otra parte también vemos que, no sé, Falabella y Sodimac anuncian que se van a ir de la Argentina, ¿no?, junto a otras empresas que ya lo han hecho. Por eso digo, me parece que
es muy optimista, una inversión del crecimiento de la inversión del 18,7%, teniendo en cuenta que hasta ahora no se avisó una reforma tributaria que tenga bajo de impuestos, sino se avisó una reforma tributaria que tenga más impuestos, que sean progresivos, sí, pero no se aborde los falsos progresivos. ¿Yo sabés a qué llamo falso progresivo para explicarle a la gente? ¿A qué? ¿Qué pasa con un autónomo tan castigado, ese emprendedor que en definitiva tiene que cerrar porque no soporta la presión tributaria? ¿Qué pasa con un monotributista que pasa del monotributo al régimen simplificado y no soporta la carga tributaria? ¿Qué pasa con el MIPYME, que en definitiva paga la misma cantidad y volumen de impuesto, contribución patronal que una gran empresa de 2.000 empleados? ¿Qué pasa con ese sector? Porque en definitiva la inversión, Eleonora, implica que alguien saque lo que está atesorando para ponerlo en riesgo a producir. Y la presión tributaria es enorme y sabe que el riesgo es mayor a la rentabilidad o ganancia que pueda tener, no lo hace, y más en contexto de pandemia. Recordemos que si Guzmán dijo, ojo que obviamente hay algo que no es constante y no podemos evaluar, que este presupuesto ya está elaborado en relación a una negociación de la deuda, pero algo que no podemos negociar es la cuestión sanitaria, que es la pandemia, ¿no? Claro, suponiendo que se va saliendo de esto. Ahora, Dami, quiero que nos metamos con el tema del dólar, ¿no? Porque mientras vos ibas contando todo, la incertidumbre que existe en la Argentina, bueno, repetidas veces ya lo hemos contado, es el principal refugio de los argentinos, históricamente lo fue, por también la historia económica argentina, ¿no? El presupuesto habla de un dólar de 101 pesos, estamos hablando siempre del dólar oficial, ¿no? Vamos a aclarar esto, que hoy tiene el impuesto país. Ese impuesto país va a continuar, esto lo dijo Guzmán, ayer se lo dijo en una nota José del Río. ¿Qué va a pasar ¿es posible un desdoblamiento cambiario? ¿Qué va a pasar con el cupo que tenemos hoy? Bueno, en principio Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete, hoy dio por cerrado el tema, descontó que haya un desdoblamiento cambiario. O sea, hoy dijo que no va a existir, que en definitiva van a mantener lo que es el dólar ahorro. También lo dijo Martín Guzmán. Un dólar a 101 sería, un 101 pesos sería un dólar que va a correr en línea con la inflación. Eso va a también depender de qué va a pasar en el mercado, digamos, por parte del Banco Central respecto de la emisión monetaria que haga. Guzmán ayer, incluso en La Nación, testimonió que la intención es que el Tesoro se comience a financiar con bonos en pesos, o sea, que acceda al financiamiento a través de curva de bonos en pesos, y ojalá que lo logre. Hasta ahora viene siendo exitoso, va a ser muy importante porque eso lo que va a evitar es que haya mayor emisión monetaria que termine presionando sobre el tipo de cambio. Y ya a mí me gusta dejar dos frases del profe de Pablo respecto de la proyección del dólar. El profe de Pablo dice, ¿cuánto va a estar el dólar el año que viene? Siempre dice, y 25. Como que sabemos los centavos, pero nunca sabemos los números el número redondo va a tener. Y por otra parte, el profe de Pablo dice que si él tuviese que darle una condena a alguien, le daría que haga un presupuesto. Y yo te digo que si le querés dar una segunda condena ininterrumpida a alguien para que haga un presupuesto administrativo, financiero, comercial o de marketing en una empresa pyme, es hacerlo con estas mismas variables que les propone el Estado Nacional. Claro, ¿no? claro. Dami, para ir cerrando, ya recién hablábamos de Falabella, de esta noticia, ¿no? Que Falabella junto a Sodimac pone en venta sus filiales para dejar el país. No es la primera empresa, ya hemos hablado de otras empresas que han abandonado el país. ¿Cuál es el mensaje que deja esto? Digo, ¿cuál es tu lectura? ¿Y existe un efecto dominó con estas cuestiones? Son varias las lecturas. En principio, ¿sabés que hoy se lanzó, viste, el programa Precios Cuidado para la Construcción? Sí. ¿Sabés quiénes son los que mayor participación tienen dentro del programa? Estas dos empresas que anuncian el cierre de por lo menos 4 puntos de venta y la búsqueda de un socio local. Por lo cual también hay una situación de incertidumbre respecto al programa lanzado hoy. Segunda lectura es una empresa que tenía problemas en las operaciones argentinas, ya había cerrado su punto de venta en la calle Florida y que también tenía problemas de operaciones en Chile. Acá la situación de las grandes superficies comerciales, estoy hablando de tiendas por departamentos, grandes superficies como puede llegar a ser shopping, y este tipo de locales están muy complicados, primero porque no han podido abrir, y los que han podido abrir
el negocio está en la venta por volumen, por lo cual también la pandemia los ha dejado en una situación muy complicada. Y el tema de importaciones también, ¿eh? Ellos dicen que tienen tantas trabas para importar y es uno de sus principales negocios. Bueno, también es real, es verdad, porque tenemos, vos imaginate que todos los productos que se venden en materia de construcción, no todos los producimos en el mercado local, es real. Incluso mucho se termina importando de Chile. Sí. Y me parece que, en definitiva, lo que deberíamos también generar son condiciones para que no solamente las inversiones lleguen, por lo menos las que están no se vayan o claro, no terminen cerrando estos puntos de venta. Algo hay que hacer. Recordemos que es la punta del iceberg, porque en definitiva hay muchos que están mostrando una situación delicada. Veamos el caso de los shopping, veamos el caso de otras grandes superficies comerciales que no han podido reabrir en este contexto de pandemia, ¿no? Dami, un placer como siempre. Muchas gracias. Un beso grande, Elo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí, Damián Dipache con el análisis económico. Momento de pausa en PM y atención, porque a la vuelta vamos a hablar con el médico que recibió